gustaría poder trabajar con la hipótesis de que el consumo de tabaco no es parte de una conducta o de un conjunto de conductas anormales, sino de que en realidad el consumo de tabaco es parte de un conjunto de conductas bastante normales e incluso normalizadas en nuestra sociedad, que tienen que ver con el consumo de cosas que pueden ser peligrosas o perjudiciales para la salud dentro del contexto en el que estamos viviendo. Antes, es importante tener en cuenta un background, digamos, de cifras eh, de la Organización Mundial de la Salud sobre el tabaco, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, y de ellos 1,3 millones son fumadores pasivos, o sea, son personas que conviven con los fumadores y que no tienen el hábito de fumar, ¿no? Por otro lado, la mitad de los fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco, dice la OMS, perdiendo un promedio aproximadamente de 10 a 15 años de vida. Eh, es decir, que muchas de las enfermedades que estas personas tendrán en la vida adulta están vinculadas a un hábito que, de no haber tenido, podría haber evitado significativamente descompensaciones y discapacidades en la adultez. Y algo muy curioso es que el tabaco es el único producto de consumo legal, ¿no?, que mata hasta la mitad de sus usuarios, dice la OMS, cuando se utiliza exactamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. ¿Mm? Cuando leía esto decía, bueno, esto es como una regla de conducta que termina produciendo un gran daño, ¿no? O sea, y la mitad, entonces, de los usuarios de los cigarrillos de tabaco em, mueren gracias a su consumo. Ahora, algo muy importante y que tiene que ver con el mundo en que vivimos actualmente es que las cifras por consumo de tabaco están disminuyendo significativamente en la actualidad. O sea, la gente fuma mucho menos hoy de lo que fumaba hace años, ¿no? Y si tú eres fumador o fumadora, muy probable eh, que hayas visto, ¿no?, que a tu alrededor las personas están dejando de fumar. Em, Esto es algo que a partir de que comienza a comercializarse el tabaco de manera masiva hace algunos siglos, y ya en el siglo XX se distribuye de una manera, digamos, industrial y global, es inaudito, ¿no? Siempre ha ido creciendo el consumo de tabaco hasta la fecha, ¿no? En gran medida se lo debemos a estos datos que se están cruzando sobre las enfermedades que el tabaco produce, y es lo que ha hecho que muchos dejemos de fumar, incluso yo he fumado desde los 18 años hasta los, calculo que 36 años, 36, 37 años, no hasta hace mucho, eh, una cajetilla diaria de cigarros, ¿no? Em, y bueno, comencé a fumar como suele pasar en la universidad, estudiando psicología. Las ciencias sociales, por alguna razón, eh, mm, cuando yo estudiaba, estaban como muy vinculadas al consumo de tabaco, ¿no? Y bueno, comencé a fumar. Luego, en el tiempo, mindfulness me permitió descubrir algunas cosas que compartiremos hoy, que creo que son comunes a todos los que hemos sido fumadores, somos ex fumadores, que es qué se esconde detrás de el deseo de fumar. Mm, ¿qué, qué ocurre detrás de la acción de fumar? ¿Qué es lo que podemos ver desde fuera, ¿no? Desde fuera podemos ver a alguien fumar un cigarrillo tras otro. Pero lo que el mindfulness nos permite descubrir, si es que tenemos razón, o si es que este seminario y lo que compartiremos eh, tiene sentido, ¿m?, es que la práctica de mindfulness, ahora hablaremos un poco más sobre la práctica, permite a los fumadores captar y comprender algo que parece ocurrir bajo el radar de su conciencia diaria.
aún y a pesar de los cigarrillos que se fuman uno atrás de otro, ¿no? Recuerdo un texto muy famoso para quienes hayan leído sobre psicoterapia gestáltica de el psiquiatra alemán Fritz Perls, ¿no? Uno de los creadores de la psicoterapia gestáltica, en un texto que se llama Dentro y fuera del tarro de la basura o del bote de la basura, dependiendo de la traducción del país donde hayamos leído esa traducción. Fritz Perls era un fumador, digamos, empedernido, digamos, ¿no? Una fuerte adicción al tabaco. Y él decía, yo tengo un problema, ¿no? En el corazón, mi corazón tiene una deficiencia, o más bien una característica morfológica que produce una deficiencia funcional en mi corazón. Y sin embargo, no puedo dejar de fumar y fumo un cigarrillo tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Es decir, muchas veces el fumador, aun y a pesar de la conciencia que tiene del daño que se está haciendo y del riesgo potencial en el que puede entrar, no deja de fumar. Muy importante. Esto es muy importante, porque gran parte de las campañas de prevención sobre el tabaco se estructuran con base en explicarle al fumador las consecuencias de este hábito. Y si tenemos en cuenta que mucha de esta información no es, digamos, recogida o al menos no termina impactando lo que quisiéramos en los consumidores de tabaco, entonces hay un problema, ¿no? Este problema es el que se plantean hace algunos años muchos investigadores e investigadoras que trabajaban con mindfulness y que se proponen cruzar la práctica con personas o realizar la práctica con personas que consumían tabaco para ver si se puede ir un poco más allá, un poco más profundamente en los tratamientos y crear un tratamiento evidentemente no convencional, o sea, no clásico, no típico, sino incluso hoy no es un tratamiento convencional ni clásico, aunque yo creo que en unos años seguramente será un tratamiento mucho más extendido para ayudar a las personas a primero ser conscientes de su adicción al tabaco y luego dejar de fumar si se puede. Y es que el 50% de los fumadores intentan dejar de fumar anualmente, tanto por su cuenta como con tratamientos formales, ¿no? Tal vez en el chat puedas poner algunos tratamientos químicos que tú conozcas para dejar de fumar, eh, a lo mejor conductuales o tratamientos, a lo mejor conoces algún tratamiento farmacológico que puedas poner en el chat y compartir con nosotros tratamientos para dejar de fumar. Hay algunos comerciales, ¿no? También puedes ponerlos si estás en redes sociales, muy famosos, muy extendidos, ¿no? Bueno, entre los fumadores que intentan dejar de fumar sin tratamiento formal, solo el 3 perdón, del 3 a 5% se mantiene abstinente durante 6 a 12 meses. O sea, esto es una cifra bastante pequeña, ¿no es cierto? En comparación con las personas que fuman. ¿M? Digamos que de 10 personas, ni siquiera una llega a mantenerse en abstinencia, si lo lleváramos a la proporción de 10 personas. Esto es tremendo. Y esto da cuenta de algo muy importante, que es el elefante en la habitación, como decimos, y es que la adicción a la nicotina es una de las adicciones más complejas de todas, en gran medida porque es una adicción que se estimula comercialmente, que está muy normalizada, ¿no? Es decir, tu primo, tu esposo, tu hijo, tú mismo puedes fumar, ¿no? Y eh, entonces esto obviamente es una clave que sostiene el consumo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa psicológicamente con la nicotina y ese gran poder? La nicotina tiene un gran poder, ¿no? Es muy poderosa. Quien haya fumado, quien tenga una dependencia al tabaco y nos esté escuchando en este momento, sabe que la nicotina tiene un enorme poder, ¿no? Un enorme poder de arrastre. ¿M? Solo hace falta fumarse más de 10 cigarrillos al día y quedarse sin cigarrillos durante 2 días para saber el poder que tiene de arrastre, ¿no? Yo cuando fumaba, me acuerdo que muchas veces decía a mis amigos que si a donde íbamos había un lugar donde pudiera comprar cigarrillos cerca, ¿no? O sea, el lugar cerca donde puedo comprar, si me quedo sin tabaco, ¿hay algún lugar donde pueda tirar de algo, ¿no? Y bueno, detrás de esto, evidentemente, hay lo que llamamos en psicología un refuerzo. ¿M?
y, o sea, una historia de refuerzo y hay obviamente una dependencia, ¿no? O este seminario no vamos a entrar de lleno en la idea de dependencia, abuso, etcétera, términos clínicos para definir la adicción, pero baste decir con que hay personas que desarrollan una fuerte, perdón, dependencia física, a la nicotina, es decir, que necesitan la nicotina para no tener un síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia o que en inglés se ha llamado craving, ¿no? Es decir, esta sensación de mono, ¿no? De angustia, de tensión, ¿no? De agitación, de insatisfacción. Y quienes están entrenados en mindfulness ya pueden entender por qué hablamos de adicciones vinculadas al mindfulness, ¿no? Una de los conceptos de la práctica de mindfulness desde el punto de vista filosófico, desde el background filosófico de mindfulness, y que corresponde a un desarrollo dentro de la filosofía y religión budista es el dukkha, ¿no? Es esta insatisfacción, este esta sensación digamos, de insuficiencia, y de constante frustración que acompaña normalmente a la vida. Bueno, los fumadores conocen claramente la insatisfacción cuando no están fumando, ¿no? Y la necesidad de fumar es un ejemplo muy claro de insatisfacción y también de deseo y de apego, ¿no? El deseo de consumo, ¿no? Bien podrían decir los fumadores que tienen una dependencia fisiológica, tengo un fuerte apego, ¿no? Al cigarrillo. Bueno, ¿cómo se desarrolló esto? Esto es muy importante. Dice Judson Brewer, uno de los investigadores más importantes en el trabajo con adicciones, ¿no? Que, que un hábito no puede ser cambiado por la misma mente que lo engendró. Es decir, que no podemos salir de un consumo no adaptativo o maladaptativo de tabaco desde una mente ansiosa, desde una mente por defecto, que quiere o que pretende ya mismo, ¿no? eh, cambiar, dejar de fumar, no sentir el craving, no sentir el mono, ¿no? Desde una mente que busca constantemente mantenerse lo más lejos posible de las emociones que siente, ¿no? Desde esta mente es imposible dejar de fumar. Es importante desarrollar, o mejor dicho, aprender a desarrollar, digamos, y esto es lo que buscan los tratamientos basados en mindfulness, ayudar a las personas a desarrollar una nueva manera, una nueva mente, diríamos, ¿no? Una nueva manera de mirar la realidad, una nueva manera de mirar sus propias vivencias y emociones, y evidentemente una nueva manera, una nueva forma de mirar el cigarrillo y su consumo, ¿no? Esto es fundamental, este desarrollo de una nueva forma de mirar, y por ahí se van a ir los tratamientos basados en mindfulness. Eso es lo que van a buscar, ¿no? Y lo van a buscar porque detrás del consumo de tabaco hay una historia, ¿no? De refuerzo conductual. Y desde este punto de vista, desde el punto de vista de Jason Brewer y otros investigadores, como el Wafi, eh, entre otros, Marlat, entre otros investigadores que han trabajado con adicciones y mindfulness, em, pero específicamente desde la perspectiva de Jason Brewer, hay una serie de refuerzos detrás del hábito de fumar, ¿no? Entonces, cuando una persona fuma, eh, es porque hay algo que ha estado, imagínate una leña que va propiciando un fuego, ¿no? Es decir, que ha estado alimentando ese hábito. La palabra refuerzo, dentro de la psicología cognitivo-conductual, si no eres experto en psicología cognitivo-conductual o no estás familiarizado, valga decir con que refuerzo es todo aquello que hace que una conducta, perdonar, tenga más probabilidad de repetirse en un futuro, ¿no? Eso sería un refuerzo positivo de una conducta, ¿no? Y eh, estos refuerzos, por ejemplo, muchas veces se producen cuando el fumador consume nicotina y tiene efectos gratificantes, ¿no? Efectos
que son ricos de la nicotina. ¿Cuáles son? Compártelo en el chat o en redes sociales. ¿Qué efectos, quienes fuman o conocen a fumadores, qué efectos gratificantes tiene el consumo de nicotina? ¿Qué se siente de rico al fumar nicotina? ¿No? Eh, Uno de ellos, voy a decir, la calma, dice Gaby Ortega, muy bien. Eh, Aunque el alivio, dice Patricia, calma, alivio, vale. Esto son refuerzos y son refuerzos negativos, la calma y el alivio. ¿Por qué refuerzos negativos? Bueno, porque cuando el fumador consume, ¿no?, el cigarrillo, se calma el síndrome de abstinencia que tiene. Es decir, una vez que no tiene nicotina en sangre, el cuerpo empieza a sentir un desbalance porque está acostumbrado, los receptores de nicotina están acostumbrados a funcionar con nicotina y este desbalance se siente como una sensación desagradable, como sufrimiento, como, como insatisfacción, ¿no? Y esto lo podemos observar en la tensión, ¿no?, en los movimientos, en el habla, en la desesperación, ¿no?, en la respiración agitada. Todo es parte de lo que podríamos llamar un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, cuando la persona fuma, ¿qué ocurre? Hay una calma, ¿no? Se calma ese efecto. La nicotina entra al cuerpo y hay un proceso de calma. Y esto es obviamente un refuerzo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa sensación de calma agradable hace que sea más probable luego prenderse un cigarrillo cuando sienta esa sensación de tensión. Se ha ido construyendo el hábito sin que nos demos cuenta. Pero hay otros refuerzos que son positivos, ¿no? Como el que dice Carlos. Un mareo suave, agradable, una sensación de actividad, ¿no es cierto? De, de, mm, de concentración, que son en efecto, ¿no?, consecuencias del consumo de tabaco también, ¿no? Además, dice Citlali, el fumar también puede ser parecido a una práctica de mindfulness, el respirar, el estar aquí y ahora, el efecto de la nicotina. Bueno, puede ser, ¿no? Ahora, en relación con la respiración profunda, ¿no? Y es curioso que el respirar profundamente y el exhalar de el consumo de tabaco o el consumo de otros humos tiene mucho que ver con otras, yo no diría con mindfulness, pero sí diría con técnicas dentro de la psicología cognitivo-conductual, como la relajación progresiva o la respiración, ¿no?, que propicia la calma, ¿no? O respiración circular o en cuatro tiempos, ¿no? Hay técnicas de este tipo. Entonces, claro que esto también produce un efecto agradable, ¿no? Lo interesante es que esto produce o propicia el ansia de fumar, lo que conduce a un bucle. Y que quisiera que podamos observar cuál es este bucle o el ciclo de mantenimiento que proponen algunos investigadores sobre eh, este bucle. Y lo primero que pasa, diríamos, ¿no?, es que hay una urgencia de fumar, hay una necesidad de fumar. Necesito un cigarrillo o me voy a sentir mejor si me fumo un cigarrillo. Y luego la persona fuma un cigarrillo. Se fuma un cigarrillo y entonces ¿qué ocurre cuando se fuma un cigarrillo? Se produce lo que hemos comentado, una sensación de alivio, de calma, el humo entra digamos, la nicotina entra al torrente sanguíneo a través del humo en los pulmones, la nicotina llega a los receptores de nicotina, hay una sensación de, nuevamente, de equilibrio, porque se ha incorporado esta sustancia a la cual el organismo se ha acostumbrado ya, y entonces hay una sensación de alivio. Y aparece aquí, dentro de lo que llamamos nosotros procesos de abajo arriba, o sea, cuando hay una sensación de alivio, tendemos a darle una interpretación a esa sensación, ¿no? Está ocurriendo. Y el fumador dice, esto me hace sentir mejor. Esto me ayuda a enfrentar, me ayuda a enfrentar la vida. Y muchos fumadores tienen esta experiencia, ¿no? Al tener una cita importante de trabajo, los vemos fumando antes de la reunión, ¿no? Cuando hay una situación de tensión, los vemos fumando, ¿no?, antes de esa reunión, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se fuma en ese momento?
Bueno, se fuma como un intento, digamos, no se fuma por el síndrome de abstinencia. De hecho, un fumador ante una situación de tensión puede fumarse mucho más cigarrillos de lo que consumiría habitualmente, ¿no es cierto? ¿Por qué fuma más? Ese plus de consumo no tiene que ver con la adicción fisiológica, sino psicológica. Es decir, su mente ha aprendido que fumar le hace sentir tranquilo o tranquila. Por eso, en vez de fumarse 5, se fuma 10. Entonces, hay un componente ahí de aprendizaje, ¿no? Psicológico, por el cual la persona, de una manera no necesariamente consciente, ha asociado la tranquilidad y la calma con el fumar. Esto es algo no racional, ¿vale? Eso es importante entenderlo. No es algo que tenga elaborado, o al menos que tenga elaborado de manera muy clara. Esto es algo que está, digamos, debajo del radar. Y muchos tratamientos, digamos, para dejar de fumar, van a poner esto sobre la mesa. Es decir, mira, tú has aprendido, ¿no?, a relacionar la calma con el consumo de tabaco, ¿no?, por esta razón. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que la persona ha fumado, 20 minutos después aproximadamente, hay un descenso en nuestro cuerpo. Después de los 20 minutos, esa ventana de 20 minutos es lo que dura un cigarrillo en general en una persona. Hay un descenso de los niveles de nicotina. ¿Y qué ocurre? Nuevamente emerge el fuego del deseo, ¿no? La necesidad de consumir. Y esto se siente, este fuego interior, este deseo de consumir, se siente con síntomas físicos y psicológicos de abstinencia. ¿Cuáles son los físicos? Pobre concentración, insomnio, tensión, agitación, malestar general, ¿no? ¿Y cuáles son los psicológicos? Estado de ánimo bajo, nerviosismo, ansiedad. Es decir, la persona ha aprendido a entrar dentro de un bucle, de un ciclo de consumo, en el cual ahora está teniendo que consumir para evitar los efectos de la abstinencia. ¿Cuál es la palabra clave dentro de este proceso? Usualmente los tratamientos suelen pensar que la palabra clave es consumo, que es el consumir, aquello sobre lo cual hay que poner el foco de atención. Si la persona deja de consumir, las cosas van a cambiar. Sin embargo, desde el punto de vista de muchos tratamientos y en especial de los tratamientos basados en mindfulness, el foco no está en el consumo, que ocupa un papel secundario. El foco del interés está en la urgencia de consumo, en el ansias de fumar. Y con base en este giro, en esta mirada diferente, se han desarrollado tratamientos basados en mindfulness para dejar de fumar que buscan familiarizar a las personas precisamente con este ansias de consumo, poder relacionarnos con este ansias de consumo, con este deseo de consumo de una nueva forma, va a ser fundamental en los tratamientos basados en mindfulness. Y es que este deseo de consumo en realidad, y esto es, creo que es, las investigaciones tienen básicamente mucho consenso en esto, que el deseo de consumo, que a partir de ahora llamaremos en este seminario craving, o ansias de consumo, o síndrome de abstinencia, si tú quieres, este craving produce adicción. Mientras más ansias de consumo tiene una persona, más probable es que entre en un proceso de adicción al cigarrillo. Y mientras más adicto es una persona al cigarrillo, más ansias de consumo tiene. Entonces, esta mirada que se desplaza hacia las ansias de consumo, hacia el craving, pretende enseñar a las personas a relacionarse de un modo diferente con el craving. Es decir, podríamos bien decir que una metáfora para esto es, como dice John Kabat-Zinn, surfear las olas. Fumador o fumadora tiene que atravesar por una serie de olas de deseo de fumar,
digamos que en la parte superior de la hora suele consumir tabaco, ¿no? Pero los tratamientos basados en mindfulness lo que pretenden es enseñar a las personas a poder permanecer presentes ante estas olas de deseo, ante estas olas de ansias de fumar. Y cultivar una serie de capacidades para poder estar presentes frente a estas oleadas de deseo es la clave, ¿no? Es decir, no te vamos a enseñar a evitar sentir esto ni a desplazar la atención hacia otras cosas, sino que al contrario, vamos a entrar a la mar con una tabla, ¿m? Que es nuestra práctica, y vamos a comenzar a surfear las olas. No nos vamos a alejar del mar, vamos a entrar a la mar con esta tabla, es decir, vamos a adentrarnos en las sensaciones difíciles del proceso de consumo. Si tú no estás muy familiarizado con el mundo de las adicciones o con el mundo de las intervenciones basadas en mindfulness, tal vez esto te parezca obvio. Pero si tú estás familiarizado con la manera en la que los tratamientos funcionan, no te va a parecer tan obvio. Porque en realidad los tratamientos han funcionado de una manera bastante distinta. ¿M? ¿Y cómo han funcionado los tratamientos conductuales para dejar de fumar? ¿De qué manera han funcionado? Cuando digo conductuales me refiero a múltiples psicoterapias también, no solo las terapias cognitivo-conductuales, sino a múltiples enfoques. ¿Cómo han funcionado? Bueno, enseñando a las personas a evitar las señales internas y y externas eh, del deseo de fumar. Digamos, a pensar en otra cosa, a veces hacer actividades diferentes, ocuparse en otras cosas para no pensar en eso, para no sentir el deseo, ¿no? También sustituir el tabaco por otras actividades, conversación, deporte, diarios, ¿no? Eh, em, y todos estos tratamientos, desde el punto de vista del trabajo con mindfulness, han sido de alguna manera criticados por los especialistas que consideran que la clave no está en el consumo, sino en el craving. Porque en realidad los tratamientos lo que hacen, y ahora lo veremos un poco más, es alejar a las personas del bucle adictivo, alejarlas precisamente de aquello que es la fuente del problema y que es este deseo de consumir. Acá tenemos un cuadro em, que nos permite comprender esto, ¿no? Es decir, cuando una persona, cuando una persona, em, por ejemplo, tiene, yo voy a ir comentándolo, ¿vale? Tiene un afecto positivo, ¿no? Algo que le ha ido bien, por ejemplo, ha tenido una comida agradable o una relación sexual gratificante, ¿no? Hay una sensación de afecto positivo, se siente feliz, relajado, y esto propicia el deseo de consumir, ¿no? Entonces consume, dicen los especialistas. Y al consumir, entonces se mantiene o aumenta este afecto positivo, ¿no? Se sostiene esta sensación de relajación. ¿Y qué pasa? Se refuerza entonces en la memoria asociativa esta relación entre el consumo de tabaco y la sensación de gratificación o tranquilidad. Estos son elementos automáticos y que son automáticos y que están automatizados además, ¿sí? Es decir, que no controlamos conscientemente. Entonces, esto produce un refuerzo, ¿no? Por lo cual, la próxima vez, cuando la persona tenga una experiencia relajante, va a vincularlo de manera mucho más cercana con el consumo de tabaco, ¿no? También ocurre esto con experiencias negativas, ¿no? Cuando una persona tiene una experiencia negativa, por ejemplo, su jefe le grita, su pareja tiene una riña con su pareja, le han dado una noticia negativa o está frente a un examen, ¿no? Aparece un afecto negativo que puede ser sentirse estresado, angustiado o angustiada, que lleva
a este ansias de fumar, este deseo de fumar. Y entonces fuma. Y al fumar, entonces disminuye el afecto negativo, disminuye, ¿no?, el craving, disminuye la ansia y hay un refuerzo del hábito, ¿no? Fumar te hace sentir mejor. Y esto, por supuesto, refuerza también que luego, cada vez que nos enfrentemos con situaciones difíciles, tengamos más necesidad de fumar. Desde los tratamientos basados en mindfulness, lo que se dice es, bueno, mira, en realidad evitar o buscar evitar, digamos, estas señales, o sea, los tratamientos que buscan el evitar darse cuenta, ¿no?, de estas señales de afectos positivos o negativos, no permiten trabajar sobre un aspecto esencial que es precisamente el craving, ¿no? Y los tratamientos que buscan comportamientos sustitutivos, como por ejemplo, mm, eh, relacionar el consumo con otras actividades como el deporte o extinguir estos hábitos, ¿no?, de manera directa, lo que impiden precisamente es que las personas puedan ser conscientes de estas vivencias internas que desencadenan el hábito de fumar. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es, metafóricamente hablando, para ponerlo en una metáfora, pretender que alguien aprenda a surfear invitándole a alejarse lo más posible del mar. Entonces, desde esta perspectiva y de una manera además bastante, eh, digamos, mm, creativa, digamos, y nueva, los tratamientos basados en mindfulness se apoyan en esta habilidad que todas y todos tenemos, ¿no? Que es esta capacidad de conciencia plena. En mayor o menor medida, todos tenemos esta capacidad de estar presentes aquí y ahora, plenamente conscientes. Y que proviene históricamente de la meditación vipassana, ¿no? De una práctica que se ha hecho dentro del mundo budista, que tiene aproximadamente 2500 años. El mundo budista, la meditación vipassana, podríamos decir que tiene un poco menos de eso, ¿no? Y que es una práctica en la cual lo que se busca es que la mente funcione de una manera particular. ¿Y cómo es esa manera particular de funcionar de la mente, ¿no? Y digo particular porque practicar mindfulness implica que nuestra mente esté en un estado anormal. ¿Qué significa anormal? Anormal en un buen sentido, eh, es decir, que normalmente nosotros no estamos en conciencia plena, ¿no? La gente que vemos en la calle, incluso nosotros mismos, no estamos normalmente en conciencia plena. De hecho, si lo estuviéramos, probablemente no sería tan importante practicar mindfulness, ¿no? O sea, pero es precisamente porque no estamos en un estado normal de conciencia plena, que la conciencia plena es anormal, y que precisamente por esto, aunque sea una habilidad que tenemos en potencia, requiere de una práctica y de un entrenamiento, ¿no? Requiere de un aprendizaje. Y además requiere de un aprendizaje el mindfulness porque vivimos en una sociedad que es bastante mindfulness, diríamos en inglés, o poco plenamente consciente, ¿no? Si no vivimos en una sociedad contemplativa que invita a la interioridad, a la presencia, sino que al contrario, ¿m? La sociedad en la que vivimos, en general, lo que invita es a la inmediatez, a la satisfacción a través del consumo rápido y contundente de bienes, ¿no?, etcétera. Por eso es tan importante entender a mindfulness como una práctica no de normalización de las personas, como decimos en el círculo, sino de, en un buen sentido, anormalización barra humanización. Es decir, es una práctica para reconectar con una dimensión humana muy profunda y muy nuestra por derecho, que es la dimensión de la vida aquí y ahora. Nadie puede arrebatarnos esto, a excepción de que vivamos en una sociedad en la que se nos condiciona para estar poco conscientes, poco presentes, y esto es así.
Por tanto, la práctica de mindfulness para mí, y creo que para muchos docentes del círculo, y muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Es más que una práctica dentro de la ciencia de la salud o del comportamiento o que realizamos los instructores en mindfulness para ayudar a las personas a estar más presentes. Es una forma de reconectar con con la dimensión profunda de lo que significa ser humano y para estar y para disfrutar si se puede o si se quiere, pero sobre todo estar en, digamos, dentro, inmersos dentro de la dinámica de nuestra propia vida, no vivir nuestra vida como un invitado, sino estar realmente ahí, ¿no? Y tú dirás, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el fumar? Mucho, mucho, porque precisamente el consumo de tabaco es una manera de evitar la experiencia difícil aquí y ahora. ¿M? Es parte de la experiencia de la vida también del fumador. Por tanto, esta práctica que ha sido definida como prestar atención intencionalmente al momento presente, de modo no enjuiciante y a la experiencia tal cual es, momento a momento, se ha tomado dentro de tratamientos para dejar de fumar y es muy nutritiva y muy um, positiva para los y las fumadoras, ¿no? Significa estar aquí, ¿no? Intencionalmente. Verás, ¿cómo intencionalmente? ¿Cómo intencionalmente? Claro, toda habilidad en potencia que es poco estimulada desde nuestro nacimiento requiere de una intención para desarrollarse. Es la intención de estar presente. Y es más, la intención de estar presente ya es en sí algo muy positivo. Aun y cuando estemos practicando mindfulness, logremos más o menos estar presentes. La intención de estar presente es un componente esencial, uno de los más importantes en la práctica de mindfulness. La intención, el deseo de estar presente y cultivar ese deseo de estar presente es tremendamente importante. Y es algo que las intervenciones en mindfulness de segunda generación, ¿m? Que surgen aproximadamente en el 2016, eh, cuestionan, ¿no? Es decir, es muy importante que los profesores de mindfulness demos más importancia a la intencionalidad que los practicantes de mindfulness tienen. No es suficiente con sentarse y ya, venga la presencia. Si no hay un cultivo de la presencia constante en la vida cotidiana y no hay un deseo de beneficiar a las demás personas también con la práctica, es muy probable que la práctica no funcione ni para los demás ni para mí tampoco, ¿no? Entonces, esto no se traduce en volverse un ser de otro planeta, sino en darnos cuenta de que la intención es súper importante en la práctica, ¿no? Y de modo no juiciante, o sea, estar presente sin juicio. No estamos presentes para criticarnos o para decirnos esto no está bien, esto va por otro lado, hazlo así, sino abiertos, ¿no? Abiertos, tal y como las cosas son, ¿no? Me abro, me permito estar, ¿no? Suelto la necesidad de que esto sea de una u otra manera y me permito estar. Y, y cultivo esta permanencia en esta actitud, ¿no? En esta actitud. Imagínate una flor, ¿no? En la cual la parte inferior de esa flor o el tallo es esa actitud, este deseo de estar presente, esta actitud, ¿no? Y a partir de ese tallo surgen los pétalos, perdón, y el centro de la flor, que es este vale, voy a estar sin juicio y acepto la experiencia, ¿no? Pero es desde esa actitud que surge la práctica, ¿no? Y bueno, esta práctica se ha estudiado de múltiples formas a lo largo de los últimos 40 años, afortunadamente, si no, no estaríamos aquí, este seminario, ¿no? Y se ha aplicado, llamándose estas aplicaciones intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Las IBMs de las que hablamos mucho en, en en el instructorado en mindfulness que nosotros tenemos validado por IMTA en el círculo y también en el instructorado de mindfulness psicoterapia. ¿Qué es esto de las intervenciones basadas en mindfulness? Son procesos eh, de práctica de mindfulness que se realizan con el fin de promover la salud, promover el bienestar en las personas o trabajar sobre algún problema en específico, ¿no?
Y están estudiados, ¿sí? Se trabajan desde una perspectiva basada en evidencia, ¿no? Em, por esto hablamos de textos, autores, investigadores, investigadoras, que son meditadores o meditadoras, pero además son investigadores e investigadoras, ¿no? Como todos nosotros, quienes enseñamos mindfulness, somos meditadores, practicantes, eh, y también cultivamos la enseñanza de mindfulness a partir de estrategias de enseñanza de mindfulness que se pueden desarrollar, se pueden mejorar, se pueden perfilar, podemos conocer sobre cómo enseñar mejor la práctica de mindfulness y cómo acercarla a problemas específicos, porque hay mucha investigación al respecto, ¿no? En este sentido, se trata de practicar mindfulness primero durante un tiempo prudencial para poder vivirlo en primera persona, luego poder comprender, digamos, conceptualmente qué es el mindfulness, qué son las intervenciones, cómo actúa mindfulness en el cerebro y en las cogniciones, cómo opera la práctica de mindfulness en las personas. Y en tercer lugar, de tener estrategias de enseñanza, o sea, volvernos unos pedagogos que puedan enseñar mindfulness, que puedan estructurar procesos de enseñanza, que puedan hablar con las personas. Es decir, estas intervenciones no pueden ser desarrolladas por cualquier persona. Se requiere una formación para poder trabajar en la enseñanza de mindfulness. Y esto es, en gran medida, y aunque suene extraño, la razón número uno de fracaso allí fuera cuando se aplican desde diferentes ángulos el mindfulness, ¿no? Yo conozco muchos psicólogos que trabajan con mindfulness sin haber recibido una formación. Y entonces, bueno, eh, es insuficiente porque muchas veces no hay una práctica eh, sostenida de al menos 2 meses antes de empezar a indagar en esto, ¿no? No, entonces, desde ahí, desde el vamos, ¿no? Las intervenciones fracasan, ¿no? Pero cuando un profesional puede capacitarse para esto o puede entenderlo, puede comenzar a trabajar con las personas desde este trabajo. Fundamentalmente, entonces, ¿qué sabemos sobre las intervenciones basadas en mindfulness y los resultados en el consumo de tabaco? Bueno, primero que hay una mayor tasa de reducción del consumo de abstinencia. Hay algunos papers que señalan que los tratamientos basados en mindfulness son más eficaces que otros tratamientos. ¿Por qué? Porque operan precisamente sobre la capacidad de las personas, ahora hablaré un poquito más de eso, de estar presentes ante las sensaciones del craving, ¿no? Em, y además, se ha demostrado en algunas investigaciones llevadas a cabo por el equipo del WAFI, entre otros, que muestro aquí, que hay una relación positiva entre la cantidad de práctica que una persona hace en casa y el abandono del tabaquismo. Es decir, que las personas que realizan más práctica en casa tienen más probabilidades de abandonar el tabaquismo que aquellas que lo hacen por solo un tiempo, una semanita. O sea, mindfulness no es magia. Mindfulness es un entrenamiento que en el mejor de los casos nos permitirá vivir de otra manera, estar más presentes. Y esa presencia es la que promueve el abandono del tabaco en este caso, ¿no? Entonces, los pacientes o los alumnos de los procesos estos de trabajo con mindfulness que practicaban más, tenían más chances de dejar el tabaco, ¿no? Y otra cosa que descubrieron los investigadores es que las personas pueden aprender a notar los estados afectivos e impulsos de fumar, y esta es la clave, la capacidad para notar, para advertir los impulsos afectivos, perdón, disculpen, los impulsos a fumar y los afectos previos a fumar y permitir que pasen o surjan sin actuar impulsivamente sobre ellos, sin responder. En otras palabras, cada vez que un fumador cultiva la capacidad para estar presente ante una situación de craving, ante una oleada de deseo de consumo, y puede permanecer presente ahí sin reaccionar,
¿Qué sería reaccionar para un fumador o una fumadora? Prenderse un cigarrillo, ¿no? O hacer otras actividades, pero que todas tienen por fin evitar la sensación, ¿no? Cuando una persona se anima a permanecer presente ante estas sensaciones difíciles, cuando cultiva la intención de mantenerse abierto, presente, sin juicio, momento a momento, durante los momentos de craving, entonces comienza a producirse algo muy importante que es el cambio en la relación con el deseo de consumo. Es decir, las personas aprenden a desarrollar nuevos repertorios de respuesta conductual ante el deseo de consumo. ¿Qué significa repertorios conductuales de respuesta? Significa poder responder de otra manera. ¿Cómo ha aprendido el fumador a responder al deseo de consumo? ¿De qué manera ha aprendido a responder? Prendiéndose un cigarrillo, hablando de ello, desesperándose. Entonces, en la medida en que yo puedo permanecer presente, puedo aprender a responder con conciencia plena, permaneciendo allí, permaneciendo allí. Estos tratamientos entonces se estructuran eh, a partir de varias semanas. Generalmente son tratamientos que duran aproximadamente 2 meses, de 8 o 12 sesiones, muy similares al MBSR, al tratamiento de reducción de estrés basado en mindfulness. Y son tratamientos que combinan prácticas de mindfulness en las sesiones, que combinan también la revisión de algunos conceptos sobre la adicción, como puede ser qué es el craving, ¿no? Cómo funciona, cómo se activa el craving, que combinan también momentos de indagación para poder trabajar sobre cómo se relaciona lo que sentimos en la práctica con nuestra propia vida. Y es un trabajo que se realiza generalmente de manera grupal. Las prácticas de estos procesos de trabajo son muy similares a la mayoría de los, digamos, de los procesos de trabajo con intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? Es decir, las prácticas de meditación sedente están presentes, las prácticas de movimiento consciente, las prácticas de escaneo corporal, las prácticas también de meditaciones cortas y específicas, como una práctica muy conocida que es la meditación de 3 minutos de presencia plena. Es decir, todo un conjunto de prácticas que lo que van intentando hacer es que las personas que consumen tabaco puedan primero desarrollar estados de conciencia plena en presencia de los y las guías de trabajo, de los terapeutas o de los profesores o profesoras, y luego pueden llevarlo a su vida cotidiana, ¿no? Para poder entrar en estos procesos hay diferentes como criterios, ¿no? Y esto es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, si una persona entra a estos programas de trabajo con mindfulness, debe dejar de fumar, debe interrumpir el consumo de cigarrillos y luego entrar. Bueno, hay diferentes criterios en este sentido. Hay algunos profesionales que consideran que eh, con que la persona esté en un plan de disminución del consumo de tabaco, disminución de cantidad de tabaco consumido, regulado por un profesional, es suficiente, ¿no? En un plan, en un proyecto de descenso de consumo regulado por un profesional es suficiente, ¿no? Estos procesos de descenso, de descenso, disculpen, lo que van haciendo es hacer un, eh, un mapeo del consumo diario y a partir de ahí plantear, disculpen, una reducción progresiva conforme a un calendario, ¿no? Día a día, reducir la cantidad y mantenerla, ¿no? Entonces, disminuir el consumo. Otros profesionales afirman que es importante haber dejado totalmente el tabaco y trabajar sobre la abstinencia, fundamentalmente, ¿no? Em, También otras preguntas que surgen aquí es, bueno, ¿y la medicación? Las personas que consumen, por ejemplo, medicación como el famoso Champix, ¿no? Para no sentir los efectos, hay medicaciones que inhiben, ¿no? Los receptores de nicotina y entonces hacen que las personas no sientan el efecto del craving, ¿no? Y disminuyen la adicción física, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno,
Es deseable que las personas que trabajan en programas de reducción del tabaquismo con mindfulness no estén tomando medicación porque entonces estarían inhibiendo el craving, ¿no? Y esto no tiene sentido. Cuando las personas dejen de tomar la medicación, pues probablemente el craving aparezca otra vez, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Es decir, esto no vale para todos los tratamientos conductuales, sino para estos que estamos mencionando ahora. Es decir, lo ideal sería o bien que las personas estén tomando la mínima medicación posible. A veces se pueden tomar ansiolíticos, medicaciones por el estilo, en una mínima cantidad, para que la abstinencia esté presente y eh, que ingresen a este tipo de trabajos con un plan de reducción progresiva, ¿no? O bien con una reducción total. Esa sería la idea. ¿M? Dentro del proceso de práctica, es muy importante que las personas primero entiendan qué es el mindfulness, ¿no? Así como pasa aquí, que sepamos qué es el mindfulness, de qué se trata, ¿no? Y que lo puedan vivir y que lo puedan practicar tanto en grupo, con un guía, con un instructor o instructora, y que también tengan prácticas para casa. El mindfulness es una habilidad y por tanto requiere de el ejercicio de esa habilidad. O sea, un corredor que va a correr una maratón no puede levantarse un día de repente a la mañana y después de no haber corrido nunca, pues empezar a correr la maratón. ¿Qué es lo que le va a pasar? Se va a frustrar, ¿no? Entonces, tiene que haber un deseo de practicar, un deseo de cultivar la presencia plena, un deseo de dejar de fumar. No recibimos personas en los tratamientos o en los procesos de práctica que no desean dejar de fumar o que están indecisos, que no saben, que van a ver si. Tiene que haber un deseo. En cualquier tratamiento de reducción del consumo de sustancias, tiene que haber un deseo claro de dejar la sustancia, si no, no tiene sentido. Una motivación, dicen los profesionales que trabajan con mindfulness, la motivación, ¿m? Para ello. Y a partir de esa motivación y esa conciencia de lo que va a implicar y ese deseo de practicar, ¿m? Porque las personas que ingresan a los programas deben saber que tienen que hacer práctica en casa, que van a tener que asistir a sesiones de 2 horas y media mínimo de trabajo, tienen que saber también que esto va a implicar momentos en los cuales se van a desanimar, pero que es importante, ¿no? Continuar hacia el final, tienen que saberlo. Cuando existe esta motivación, las personas pueden, en efecto, dejar de fumar. Esto es otra cuestión muy importante, ¿no? La motivación y la disciplina es un factor fundamental, ¿no? A la hora de entrar en nuestros tratamientos, ¿no? Una persona que no tiene esta motivación, muy probablemente, no solo en esto, sino en cualquier tratamiento, se vea frustrada en principio. Entonces, es muy importante este aspecto, que expliquemos a las personas antes de entrar en los procesos de trabajo con mindfulness en general lo que va a implicar, ¿no? Nosotros en las formaciones recomendamos a los alumnos a tener una reunión antes con las personas y explicarles, mira, ¿qué es mindfulness? ¿Qué va a implicar? ¿Qué se requiere de esto, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Y recomendamos a nuestros alumnos además que hagan una planeación previa de lo que pretenden hacer, de qué manera, eh, con qué prácticas, con qué objetivos, ¿no? ¿Qué tareas para casa dejarán? Es decir, sin estos elementos, sin este conjunto de elementos, muchas veces puede que andemos a tientas, ¿no? ¿Vale? Así que me encantaría poder cerrar con una de las prácticas más utilizadas, ¿no? En el trabajo con el- el- la disminución del consumo de tabaco, ¿no? Entre otras, ¿no? Hacen prácticas de meditación sedente, movimientos conscientes, pero esto es una práctica muy utilizada que te invito a hacer. Y si tú nos estás viendo en diferido y estás fumando, estás pensando, bueno, pues lo ideal sería buscar ayuda, buscar ayuda, si necesitas ayuda para dejar de fumar y puede que también esa ayuda sea la práctica de mindfulness con un instructor o instructora capacitado, desde luego, ¿no? En un contexto adecuado, desde luego, ¿no? Con especialistas en ese trabajo. Em, y una de las prácticas que te invito a hacer, además de otras prácticas de mindfulness eh, que son prácticas más duraderas, es esta práctica
que las personas hacen en momentos de dificultad, en momentos de tensión, tal vez en el momento en el cual aparece un fuerte deseo de consumo, ¿vale? Así que te voy a invitar a cerrar los ojos, ¿vale? A respirar profundo, inhalando y exhalando, ¿no? Y teniendo en cuenta que esto es una práctica, un experimento, ¿no? Y que esta práctica sola no puede cambiar nada, pero dentro de un conjunto de prácticas en un proceso de trabajo duradero con mindfulness puede ser muy poderosa. Pero para que la conozcas, la haremos, ¿vale? Se llama espacio de respiración de 3 minutos, una práctica creada por los creadores del MBCT, de la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, que también vemos en las formaciones en psicoterapia en el círculo. Esta práctica comienza con la invitación. Te hago la invitación a que en este momento sueltes todo lo que estás haciendo, deja todo lo que estás haciendo, si estás escribiendo, si estás apuntando, si estás, suelta todo. E imagina que estás en un momento de tensión, un momento donde sientes una fuerte urgencia de fumar, un fuerte deseo de consumo. Tal vez estás experimentando el olor al cigarrillo, el deseo de fumar, el deseo de meterte un cigarro a la boca otra vez, ganas de comprar, llevarte el humo al pecho. Estos momentos comienza por hacer una pausa, para absolutamente todo y haz una respiración profunda, inhalando y exhalando. Y permítete ahora abrir el foco de tu atención a las sensaciones físicas en este momento. Abre tu atención para reconocer desde la planta de tus pies hasta la punta de tu cabeza todas las sensaciones físicas, emociones, incluso ideas presentes, abriendo la atención a todas ellas, sin juicio, simplemente reconociéndolas, abriendo la atención a todo tu cuerpo y las sensaciones físicas. Ahora en este segundo paso, lleva el foco de tu atención hacia un punto en tu respiración, hacia una zona en tu respiración. Puede ser la punta de tu nariz, el pecho, el abdomen. Manténla en esa zona para observar los movimientos y las sensaciones de tu respiración allí. Si tu mente se distrae, vuelve a traer tu atención allí, focalizando en esta zona, sintiendo la respiración. Ahora, desde este punto de atención, amplía tu foco atencional para incorporar el resto de tu cuerpo, tu cara, pecho, hombros, piernas. Lleva la atención a todo tu cuerpo nuevamente, de una forma abierta, con aceptación, sin juicio, expandiendo tu atención desde ese foco hacia alrededor, expandiendo tu conciencia incluso hacia los sentidos, lo que está pasando en la habitación, temperatura, el techo, el suelo.
incluso fuera de la habitación en la que estás también. Ahora en la próxima exhalación abre los ojos, puedes conectar nuevamente con los elementos fuera, con la luz, con las formas que observas y das por terminada esta práctica de 3 minutos de atención a la respiración, ¿no? También llamada respiración de los 3 minutos en, dentro de los programas de mindfulness. Esto es una práctica que puedes hacer en aquellos momentos de estrés, de tensión y en los cuales aparece el deseo de fumar junto con otras prácticas dentro de los procesos de trabajo. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por participar en el seminario. Gracias por estar aquí.